Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta su sección Diálogos con Expertos. Mucho gusto de saber que nos siguen acompañando y que poco a poco se va convirtiendo en una de sus favoritas aquí en las diferentes redes de Universidad de Santa Fe, volviéndonos imparables todos. En esta ocasión, para presentarles a un gran personaje de aquí de Aguascalientes, muy joven y sobre todo con muchísimo éxito. Es emprendedor nato. Él es empresario, es orgullosamente nacido en Rincón de Romos, uno de los municipios del estado de Aguascalientes, y también es filántropo. Tiene muchísimas características que podríamos estar mencionando ahora, pero qué mejor que ustedes lo conozcan. Por lo pronto, recuerden que estamos en pleno periodo de inscripciones. Les invito a marcarnos, a visitarnos. Aquí estamos esperándolos en Universidad de Santa Fe. Vamos ahora entonces con nuestros anfitriones a que nos presenten a nuestro invitado del día de hoy. El ingeniero Cuitláhuac Pérez está en Diálogos con Expertos. Mi nombre es Alberto Gómez y comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Edmundo Cruz Limón, director general de la Universidad de Santa Fe en Aguascalientes, y me siento muy contento de presentarles nuestra segunda charla con expertos en Reinventando la Educación. Tenemos en esta ocasión el gran gusto de tener la presencia del ingeniero Cuitláhuac Pérez, gran empresario. Ya en un momento más les platicaré acerca de su trayectoria. La maestra Petra Llamas es nuestra vicerrectora académica en la Universidad de Santa Fe. Gracias, Cuitláhuac. Maestra Petra, gracias. Quiero platicarles brevemente sobre la trayectoria de Cuitláhuac. Cuitláhuac nació en una comunidad del municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes. Pues la verdad es que su historia es una historia de lucha, de superación. En aquel entonces él platicaba, no tenían escasa electricidad, no había agua potable, muchas carencias, pero eso fue la fuerza de voluntad que lo impulsó cada día a salir adelante. Cuitláhuac cursó la primaria y secundaria en su natal Rincón de Romos. Luego ingresó al Cebetis en Aguascalientes, viviendo en una casa de asistencia y trabajando arduamente para costearse sus estudios. Posteriormente logró entrar al Instituto Tecnológico de Aguascalientes para estudiar una ingeniería. Tras egresar de su carrera profesional, se fue a trabajar a la planta de General Motors en Silao. Comenzó su larga trayectoria de éxitos y fue entonces que se preparó para más tarde decidirse en emprender su propia empresa. Funda el grupo Main Steel junto a algunos excompañeros, sus socios comerciales, que hoy en día forman parte del grupo de industriales de las compañías metalmecánicas más importantes de Aguascalientes. Hasta ahorita es lo que han creado, seguramente vendrán más proyectos, más empresas. Ahorita hay 5 empresas, de las cuales 4 están en Aguascalientes y una más en Indiana, en Estados Unidos. Además, tienen un centro de investigación y desarrollo en la rama automotriz, comercial, tecnología y software. Y por eso es un gran gusto recibirlo, porque es una historia de lucha, de disciplina, que puede inspirar a muchos de nuestros alumnos, a nosotros mismos, los directivos, los maestros. Así es que gracias Cuitláhuac. Tenemos algunas preguntas preparadas para conocer un poco más la visión que tiene Cuitláhuac acerca de la educación. Y la primera pregunta, Cuitláhuac, es ¿cómo deberemos reinventar la educación?
Edmundo, muchas gracias, maestra Petra. La verdad es que siempre es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Desde la primera vez que me tocó, tuve el honor de visitarlos, la verdad es que me enamoré de este lugar, de esta sede. Es impresionante de verdad las instalaciones que tienen aquí. Y volver con ustedes siempre será un honor y un placer, independientemente de la razón, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación y sobre todo por la consideración de compartir parte de esta historia que he vivido durante todos estos años. La educación, yo creo que quiero iniciar la respuesta con algo muy básico. Hace algún tiempo, cuando hablábamos de este tema, cómo reinventar o por qué reinventar la educación, por qué modificar, evolucionar o actualizar los programas de estudio, los modelos de estudio de cada una de las universidades y probablemente no esperarnos hasta la etapa final, es decir, probablemente no esperarnos hasta las universidades o los posgrados, sino es probablemente iniciar desde preescolar, ¿no? Con una reinvención por completo de la educación. Hace tiempo tocábamos este tema y un compañero empresario mencionaba un ejemplo que creo que ese ejemplo nos puede dar el punto de partida. Si nosotros nos vamos 50 años atrás, de esos 50 años, si nosotros nos ponemos en un aula de clases y en un quirófano y evaluamos obviamente el estatus que tiene hace 50 años, como si hiciéramos un ejercicio de retrospectiva, y después nos trasladamos 50 años después, ¿no? a la época actual, y vemos un aula de clases y vemos un quirófano. Valdría la pena evaluar la diferencia, la evolución y el uso de la tecnología en los dos lados, ¿no? 2020 para la parte académica o para la educación y sobre todo en la parte final, que es a nivel universitario, sí hubo una transformación muy fuerte, pero forzada, no planeada, forzada por las condiciones de la llegada de la pandemia. Y eso hizo que las plataformas digitales fueran la esencia, la parte fundamental, la columna o el cimiento, para seguir precisamente con el avance o con la dinámica de comenzar o no parar por completo las actividades académicas en las diferentes instituciones. Eso no es planeado, eso fue algo que la vida o Dios o quien determine uno que haya llegado la pandemia y que al final de cuentas cambió nuestra dinámica, nuestra rutina de todos los días, ¿no? Eso hizo también que todas las actividades, no solamente en la parte académica, sino en la parte empresarial, en la rutina diaria, en la parte social, en la parte médica, todo cambió, ¿no? Sin embargo, si hubiéramos dejado en manos del sistema educativo mexicano este cambio, yo creo que estaríamos hablando de unos 10 o 20 años para que se planeara, probablemente para que se planeara y después se implementara. Es importante, y siempre lo hemos dicho, cada vez que nos reunimos, por ejemplo, gente del sector académico, que es mucha gente que está en el Instituto de Educación de Aguascalientes, siempre mencionamos que los tiempos de la iniciativa privada son muy diferentes a los tiempos del sector académico y no más. O sea, no hay una diferencia todavía, el sector académico todavía está, digamos, un poquito más consciente que el sector público, ¿no? Entonces, mientras la dinámica del sector privado es una dinámica dependiendo de cada uno de los sectores a donde trabajamos, de los mercados, de los clientes, que son respuestas de segundos, de minutos o de días o de horas, no pueden ser meses, no pueden ser años, es decir, se puede tardar un proyecto en arrancar 1 año o 2 años o más, pero una vez que arranca, las necesidades son al instante de cada uno de los clientes que manejamos. Si eso nosotros la lleváramos directamente a cómo se preparan los alumnos dentro de las aulas, cómo se forman, cómo se educan dentro de las aulas, pero basados exclusivamente en las necesidades que tenemos allá afuera, porque al final afuera es a donde van a llegar todos ellos, de dos formas. Una es a contratarse o emplearse para ser excelentes profesionistas o a ellos generar fuentes de trabajo, es decir, ellos crear sus propios proyectos de emprendimiento y tarde o temprano ellos mismos generar ese desarrollo económico que tanto el Estado como el país necesitan. Entonces, esa es la reinvención que se requiere y que urge y que debió haber sido abordada desde hace mucho tiempo, no ahorita en este momento, sino la pandemia obviamente hizo que de alguna manera tuviéramos un proceso de aprendizaje muy intensivo. Aquellas empresas que no estaban innovando, que no estaban preparadas, que no habían diversificado, que dependían de un solo cliente, que dependían de un solo mercado, que dependían de un solo producto, ahorita en este momento casi todas es complicadísimo hablar que van a terminar el 2021. Las carreras es lo mismo. Habría que ir evolucionando. Hay carreras, por ejemplo, que son comunes, ¿no? Una ingeniería industrial, por ejemplo, ¿no? Pero nada más hay que adaptar a los ingenieros industriales a las necesidades reales, porque todos los años la tecnología todos los días cambia, todos los días mejora, todos los días evoluciona. Entonces, esa sugerencia, esa propuesta es, sí, aquellas carreras que son comunes, que siempre va a haber una necesidad de ese tipo de profesionistas, nada más hay que irlas actualizando a las necesidades que tenemos allá y a la evolución de la tecnología. Y por otro lado, es ir creando, probablemente ir matando carreras e ir
seguir creando carreras nuevas conforme la sociedad, el mercado y la tendencia de los mercados lo marquen y lo vayan pausando en ese aspecto, ¿no? Por eso es importante. ¿Y cómo hacerlo de esa manera, ¿no? Ir adaptándola directamente, la educación, hacia las necesidades que tenemos afuera, con las necesidades que vivimos nosotros todos los días. Pues por eso valoramos mucho el que estés con nosotros. Vamos a buscarte con mucha frecuencia, por eso la vinculación es sumamente importante. Claro. Yo no sé si en algún momento los ritmos podrán alinearse. Creo que la industria va muy rápido, pero al menos no quedarnos muy rezagados. Yo creo que no es importante alinearlos, yo creo que es importante adaptarse. Es adaptar, por ejemplo, mira, déjame hacer una similitud dentro de los departamentos de una organización. Digamos, la parte más importante de una organización es la venta, ¿no? La segunda más importante es producción. Una vez que la venta, ya una vez que tú tienes un producto, un servicio, una serie de productos que son líderes en un mercado, que están estables, que tienen ya tendencia o aceptación muy estable por parte de un consumidor, un sector consumidor bien establecido, entonces se convierte la producción en la primera necesidad de una organización. Lo demás el mercado ya lo exige, ¿no? Entonces producción se convierte. ¿Qué es lo que pasa con producción? Todos los departamentos, estoy hablando de todos, mantenimiento, ingeniería, diseño, compras, finanzas, recursos humanos, reclutamiento, el que sea, seguridad industrial, el que sea, se debe adaptar al ritmo de producción. No tienen que ir a la par, pero se tienen que adaptar al ritmo de producción. Si producción dice, tengo fiebre o tengo gripe, alguien tiene que llevarle un paquetito de pañuelos desechables porque obviamente se tiene que limpiar. O sea, esa es la adaptación que requerimos por parte de los otros departamentos. Por ejemplo, así es como manejamos la organización. Por un lado está la parte comercial, y la parte comercial tiene que ser prácticamente prioridad número uno para la organización, pero eso la manejamos aparte, ¿no? Eso es un departamento, una actividad, una estrategia completamente independiente. Internamente, producción es el que es prioridad número uno para todos. Todo el mundo tiene que atenderlo, todo el mundo tiene que estar ahí para adaptarse precisamente y para que no falte absolutamente nada, porque de lo contrario sabemos las repercusiones que hay. O un problema de calidad habrá con un cliente, lo cual obviamente una consecuencia bastante grave para la compañía, o una tardanza o un retraso en la entrega de los productos que nos están requiriendo, lo cual es de la misma manera, la misma gravedad que tenemos, ¿no? Creo que se trata de eso, Edmundo. Creo que se trata no tanto de ir a la par, sino de entender un poco el ritmo de la iniciativa privada, y ese ritmo es tratar de adaptarnos nosotros precisamente a las necesidades que vaya generando la iniciativa privada. Quiere decir entonces que en una institución educativa los procesos de producción sería el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo debe girar, una vez que se hayan hecho las ventas, se tengan a los estudiantes, sería el área de procesos de producción. Completamente de acuerdo, Petra. Quiere decir que si la educación siempre ha ido a la zaga, una de las maneras de adaptarse es la vinculación. ¿Qué importancia tiene la vinculación? Es todo. Es todo. Vamos a poner dos ejemplos también. Hay sistemas educativos que son privados y hay sistemas educativos también que son públicos. También ahí hay una diferencia enorme. Hay instituciones públicas que son buenísimas, que entienden perfectamente que la tecnología que se utiliza afuera la deben tener dentro de sus laboratorios para que haya una similitud arriba del 90-95%, ¿no? Entre la preparación y formación de los estudiantes y también lo que van a ver ya una vez que egresen. Hay instituciones privadas, o la mayoría de las instituciones privadas entienden ese concepto. Entienden que precisamente la formación tiene que estar muy de la mano con lo que pasa afuera. Nada más aquí, lo único que falta es entender que cuando hay cambio de sucesión, o cambio de organización, o cambio de administración, vamos a suponer en el caso de Edmundo, ¿no? En el caso de Edmundo, tiene algún tiempo relativamente corto dentro de la organización, aquí en la Universidad de Santa Fe, y él tendría que entender que probablemente el anterior rector hizo todo lo necesario, pero eso fue hace años. Es decir, la tecnología era una hace 2 o 3 o 4 años. Y entonces uno tiene que entender que esa tecnología va evolucionando. Efectivamente, la única forma de poder ir a la par de las necesidades o cómo va cambiando y evolucionando la tecnología en los diferentes sectores de las carreras que ustedes manejan, de cómo prepararlas, cómo irlas complementando, es con la vinculación con las empresas allá afuera. Porque también, por ejemplo, en el caso de nosotros, este año cumplimos 15 años. Hace 15 años nosotros nacimos en un espacio de 400 metros cuadrados, el área operativa y 100 metros cuadrados de oficinas. 15 años después tenemos 4 locaciones,
Tenemos alrededor, esas locaciones en unas son 12,000 metros cuadrados, en otras son 3,000, en otras son 3,000 y en otras son 400. Es decir, son casi 20,000 metros cuadrados de área operativa y administrativa de 4 unidades de negocio aquí en Aguascalientes, es decir, 4 empresas, un centro de investigación y tenemos una unidad allá en Estados Unidos. Este crecimiento en 15 años, o sea, no es fácil, por ejemplo, las necesidades que nosotros teníamos de profesionistas, de colaboradores, de socios comerciales, no es la misma que lo que tenemos actualmente. El nivel de preparación para cada una de las responsabilidades que tiene en sus manos dentro de la organización, hemos llegado a ser casi 500 personas en todas las empresas. Entonces, y hace 15 años iniciamos 16 personas. Entonces, esta tendencia es la que tenemos que mostrarles a ustedes con esa vinculación real para decirles, antes teníamos este tipo de tecnología, antes utilizábamos muchos procesos manuales, ahorita todavía hay algunos procesos manuales y manuales, pero la mayoría de las cosas las hacemos con tecnología, a veces tecnología comprada y a veces desarrollada por nosotros mismos, ¿no? En el centro de investigación. Entonces sí, Petra, o sea, no hay un camino más corto, no hay un atajo, no hay una fórmula mágica en ese aspecto para entender cómo poder adaptar y cómo poder entender los tiempos de la energía privada. Es a través de la vinculación, esa es medular. Qué interesante. Y al revisar el papel de una universidad, ¿qué le deja al alumno su paso por la universidad? Yo quisiera hacerlo de manera personal y preguntarte a ti, Cuitláhuac, ¿qué fue lo más significativo que te dejó la universidad? ¿Qué hubiera pasado si no hubieras ido a la universidad? Creo que el hecho de haber tenido la oportunidad de cursar y de terminar una carrera, porque no todos tenemos esa oportunidad. A muchos existe la oportunidad para muchos estudiantes o para muchos jóvenes de iniciar, pero no todos desafortunadamente tienen la oportunidad de terminar una carrera, ¿no? En mi caso, sí quiero ser muy enfático en un tema. O sea, hay ciertos chicos que ponen ejemplos muy esporádicos, como un Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? Que Steve Jobs cambia radicalmente el mundo de la comunicación a través del desarrollo de tecnología sin haber terminado la universidad, ¿no? Y hay otros ejemplos también como Steve Jobs, ¿no? Que grandes personajes como el dueño también de Alibaba, AliExpress, también es una persona que no terminó la carrera, que comenzó, y su historia también es muy atractiva, pero al final crea un emporio completo. Yo lo que quiero ser enfático en este tema es que esos son casos muy esporádicos. Terminar, el hecho de que ustedes quieran crear, bueno, un alumno, un joven, un recién egresado quiera crear un proyecto de emprendimiento, lo primero que tiene que hacer es prepararse. Mi recomendación siempre es, si ya traes una experiencia que puedes adquirir desde antes, porque tu papá, porque tu tío, porque un hermano, porque alguien cercano a ti te da la oportunidad de estarte desarrollando profesionalmente en alguna área, en un trabajo en específico o una actividad específica laboralmente hablando, y lo puedes compaginar con la carrera, está muy bien. Yo creo que debes de prepararte ya con esa experiencia para ir creando tu propio negocio. Si no es así, que la mayoría de los alumnos no tenemos esa oportunidad, y estoy hablando de la gran mayoría de los alumnos no tenemos esa oportunidad, mejor es irte a preparar por unos años, de 3 a 5 años, a una empresa con el enfoque del proyecto que quieras desarrollar todo temprano, es decir, si va a ser en la parte de consultoría, me voy a finanzas, recursos humanos, la parte administrativa, contable, etcétera, conocer toda esa área para que yo pueda tarde o temprano asesorar a los negocios. Si es en la parte operativa, pues todo lo que tiene que ver con producción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es recomendable la preparación. Específicamente, ¿qué fue lo que me dejó esa preparación que yo requería para perder el miedo? Edmundo, te voy a platicar algo, Petra, les voy a platicar algo que es personal, ¿no? Por el mismo entorno que mencionabas al inicio de donde yo provengo, cuando yo llego a la secundaria, porque la primaria la hice en el ranchito, en la pequeña población donde vivía, y luego me voy a la cabecera municipal, entonces el trato es un poco despectivo, no hablar de manera realista, ¿no? Comienza a ser un poco despectivo. Cuando me vengo yo aquí a Aguascalientes a estudiar la preparatoria en el CEBET 168, era un poquito más, porque pues obviamente la mayoría de la gente está de aquí de la capital, de la ciudad, y aquellos que veníamos de pequeños, o de municipios, o de pequeños poblados, también el trato no era igual, ¿no? Y entonces me voy al Tecnológico de Aguascalientes ya siendo residente de aquí de la ciudad. Ya el trato ya no era tanto, pero a mí me marcó
Me marcó por el hecho de decir, creo que yo soy menos que los demás, creo que los demás, y máxime porque sí veía yo compañeros que tenían, por ejemplo, desde el Cebetis, ya había 2 compañeros que eran hijos de empresarios, de industriales, pero con vehículo en el Cebetis, no en la prepa. Entonces, eso lo va inhibiendo a uno. Y yo decía, pues es que yo nomás traigo un peso con 20 centavos para mi camión de ida, mi camión de regreso, mi refresco y mi torta. Y no podía gastar un centavo más en aquel tiempo, ¿no? Y entonces es complicado pensar en un futuro diferente o pensar en que algún día uno va a estar en la posición de ellos, porque ellos a los 15, 16 años ya se iban a la escuela en vehículo, ¿no? Entonces es complicado. Entonces eso me hizo a mí ser un tipo muy temeroso de todo. A mí me daba miedo terminar la carrera, porque yo en la carrera me sentía cómodo. Yo he sido yo en toda la etapa académica era uno de los tipos que normalmente se dedicaban mucho, se obsesionaban mucho por querer sacar la mejor calificación de todo el salón, ¿no? Y entonces yo llegué a un momento en cada una de las etapas académicas donde me sentía cómodo. Yo temía poder salir y comenzar a competir con gente que tenía muchos más años de experiencia que yo en un puesto laboral. Eso era complicadísimo para mí. Y cuando yo tomo la decisión de irme a General Motors en Planta Silao, estaba en el proceso final de construcción la nave. A mí me toca esa etapa, terminar de construir la nave y comenzar a pedir, yo entro a mantenimiento y comenzar a solicitar todos los equipos de proceso para instalarlos en las diferentes líneas de producción. A mí me toca esa etapa de mantenimiento. Pero me doy cuenta que como becario, porque yo me contraté como becario, primero nunca me ofrecieron algo diferente y segundo como becario yo me sentía que ese era mi puesto ideal, porque no iba a tener una responsabilidad muy alta. De hecho, el salario en aquel entonces era 1,250 pesos al mes, vivía en Silao, obviamente no ajustaba para los gastos, ¿no?, de manutención allá, y entonces cada mes tenía que pedirle a mis papás prestado. Pero me sentía cómodo, es decir, me sentía cómodo no compitiendo, ¿no? Y llega un momento, después de 6 meses, que me hacen una propuesta, es decir, la producción masiva ya va a arrancar. Tu contrato era por 6 meses como becario en el departamento de mantenimiento y hay 2 opciones, te regresas a casa o hay una vacante en producción, te quieren en producción. Y entonces mi pasión siempre ha sido la tecnología, las máquinas, o sea, toda esa parte. Y o sea, producciones que yo nunca he tenido nada relacionado con producción. Y entonces me dicen, entonces te vas a la casa, ¿no? Y entonces, bueno, me quedo en producción, ¿no? Entro a producción. A los 6 meses me cambian a mí a otra área muy conflictiva. Me toca el arranque de ensamblar una sola camioneta hasta llegar al top eran 650, 660 camionetas todos los días en 2 turnos. Yo agarro el primer turno en todo lo que era vestiduras y luego a los 3 meses me voy al segundo turno con otro turno completo, 120 personas a mi cargo en primer turno o en segundo turno. Y entonces a los 22 años estaba yo en una responsabilidad de ese tipo. Al año de estar en General Motors, comienzo a darme cuenta que no era tan malo para competir. Es decir, que ese temor que yo tenía no estaba tan fundado en algo mío, sino era algo más externo, ¿no? Y entonces me doy cuenta que el hecho de que yo tuviera a mi cargo 120 personas en ese departamento, yo a los 22 años decía, gracias a Dios que pude estudiar. Porque ahí yo tenía a mi cargo gente de 50 y 60, 40, 30 y 20 años que dependían de mí, de mi liderazgo, de mis decisiones, de mi coordinación, de mi supervisión, de todo en general, ¿no? Y entonces yo decía, wow, si no hubiera estudiado, estaría en un lugar de ellos. Ocuparía un lugar de esos 120 personas que tengo a mi cargo. Esa es la esencia de estudiar, esa es la esencia de prepararse, esa es la importancia de estudiar una carrera y de llegar a nivel profesional, por lo menos a nivel profesional. Si pueden estudiar un posgrado a la par que trabajen o que desarrollen un proyecto de emprendimiento, también es muy bien, pero nunca dejen de prepararse. Lo más importante para tener un éxito, una carrera exitosa en la parte profesional, en la parte laboral o en la parte de negocios es la preparación. No existe otra forma más que la preparación todos los días, ¿no? Que la vida fuera de las aulas de clase es una selva, es complicado. Les voy a compartir una experiencia personal que tuve cuando yo di mis prácticas profesionales. 6 meses antes de que yo egresara, un semestre antes de que yo egresara de la carrera, nos da la oportunidad 2 compañeros y un servidor de entrar al departamento de mantenimiento. En aquel entonces la empresa era Cantus Mexicana,
Después llega un grupo japonés fuertísimo que es Calzoni Kansei, compra Cantus, y después llega un grupo más grande de Italia que es Marelli y compra a Calzoni Kansei, ¿no? Ahorita Marelli es el dueño de lo que era aquella planta hace algunos años ya. Estuvimos 6 meses trabajando como becarios ahí en esa empresa, en Cantus Mexicana, y lo que hacía Cantus en aquel entonces era todos los paneles de instrumentos de los vehículos de Nissan de planta 1. En los primeros días, cuando llegamos ahí, uno cuando está a punto de egresar cree que lo sabe todo. Y no sé, es la sensación que uno tiene porque lidia, y su mundo es lidiar con maestros complicados, a veces maestros muy buenos, a veces maestros que no dejan mucho en uno, ¿no? Que a veces sí dejan la información, pero la parte formativa, que es importantísima también, a veces no ayuda mucho ciertos catedráticos. Y eso lo transforma en el mundo de uno durante varios años, por lo menos 4 años, que es un promedio por ahí que existe en las carreras, ¿no? Cuando yo salgo, comenzamos, sí, o sea, nos enseñan los checklists para la rutina del mantenimiento preventivo, cambio de refacciones. Esa parte, digamos, era pan comido, ¿no? Era algo muy básico. Y recuerdo un técnico, Petra, un técnico, se llama Rodolfo, espero en Dios que siga vivo, pero se llama Rodolfo. Un técnico me dice, Cuitláhuac, anoche tuvimos un problema con un tapete de seguridad de una de las inyectoras de plástico. El tapete está en el taller, por favor, agarra el multímetro y ve a checar a ver si el tapete funciona correctamente o si tiene alguna falla, ¿no? Petra, te juro que cuando me dice eso la pregunta es, ¿qué es un multímetro para empezar, ¿no? Y segundo, ¿qué es un tapete de seguridad? O sea, un tapete por la palabra solamente me podía imaginar algo que se pone en el piso, ¿no? Digo, por lógica, pues, por sentido, no, pero no porque lo consiguiera. Entonces, le dije a Rodolfo, ¿dónde está el multímetro? Están en la gaveta. Y entonces él va y me lo entrega. Agarro el equipo y por más vergüenza que tuve, no le pregunté. Agarré el equipo, me salí del taller, me fui allá donde está todo el equipo en reparación. Estuve yo creo que una media hora, sin ser certero en el tiempo, pero estuve una media hora viendo el tapete y viendo el multímetro y la pregunta es, ¿qué se hace? Primero, o sea, ¿cómo uso el equipo? ¿Y cómo se checa el tapete? O sea, ¿qué le checo? Porque no sabía. Y entonces, después de media hora digo, tengo 2 opciones. O sea, o hablar con Rodolfo y decir la verdad, o mentir. Y decirle a Rodolfo, sí, está fallando, ¿no? Cámbialo por uno nuevo. Y a lo mejor me quitaba la responsabilidad encima. Al hacer eso, a lo mejor, probablemente para la corporación no era más que un gasto más en otro tapete nuevo y cambiarlo. Y entonces le digo, pero, ¿y si nunca aprendo? Y entonces llego con Rodolfo, estaba aún en el taller Rodolfo, estaba haciendo otras actividades con otro equipo. Y entonces le dijo, Rodolfo, ¿puedo hablar contigo? Y me dice, ¿está mal o está bien? Le dije, no, de hecho, de eso te quiero preguntar, te quiero hablar contigo. Dime. Y entonces le dije, no, es que necesito hablar contigo en privado. Y entonces nos salimos del taller y estábamos en un pasillo. Le digo, Rodolfo, no sé usar un multímetro. No sé cómo funciona un tapete antifatiga. Le digo, si quieres decirle a Jesús esto y me van a dar de baja adelante porque no lo sé. Le digo, nada más quería pedirte un favor. Aunque me den de baja, enséñame. Enséñame a utilizar el multímetro y enséñame a checar un tapete antifatiga de seguridad. O sea, eso es todo lo que te pido. Y entonces yo sentí que se iba a burlar, porque yo estaba terminando la ingeniería y él era un técnico. No recuerdo bien si egresado de un CONALEP o de un CEBETIS, pero era un técnico. Y entonces lo único que hizo fue abrazarme y me acompañó hasta el área donde estaban todos los equipos en reparación. Y me dijo, vente, mira, ¿sabes cómo funciona un switch? Le digo, sí. Hay switches normalmente abiertos o normalmente cerrados. Le digo, sí, claro. El tapete en realidad es un switch con esas características que cuando la gente lo activa, se abre todo el sistema, ¿no? Es normalmente cerrado para que cuando la gente esté arriba, se abre por completo el sistema y por seguridad es como un paro de emergencia. Y entonces, al parecer, algo pasó, gracias a Dios no pasó nada con el técnico de mantenimiento que teníamos en la noche, pero no se activó. Y es un riesgo enorme para la máquina. Y entonces me dijo, el equipo se utiliza así, así, así. Me dedicó yo creo que más de una hora. En donde le dije, wow, ¿no? La verdad es que obviamente esa sensación, Petra, es algo importantísimo porque al final del día tenemos que entender que lo mejor que podemos hacer
es prepararnos todos los días, no engañarnos a nosotros mismos en ese proceso, ¿no? De poder crecer profesional y personalmente en todos los sentidos y en todos los aspectos, porque esa es la única forma de poder lograr los objetivos que queremos lograr. Yo creo que, o sea, respondiendo a tu pregunta, esto es la respuesta más tangible que te puedo dar de cómo actuar ya cuando salgamos allá afuera, cómo pensar efectivamente que allá afuera es algo que es complicadísimo verlo en las aulas, verlo con un proyecto de innovación que se hace en la parte académica para cursar un cuatrimestre o un semestre. Allá afuera es la vida real, allá afuera es una exigencia en base a resultados, allá afuera tienes una responsabilidad que las decisiones que tomas o para bien o para mal van a hablar de ti en cuanto a los resultados que ofrezcas respecto a la responsabilidad que pongan en tus manos. O sea, es complicado, realmente allá afuera no es, ya aprendí todo aquí dentro de las aulas, como todo el mundo creemos que lo hacemos, como desafortunadamente sí hay una generación que quiso actuar así, ¿no? No quiero mencionarlo también porque es complicado y ya entramos en un conflicto, pero sí hay una generación que quiso actuar así y que ahorita esa generación está llegando entre los 30 y se están dando cuenta que la vida no era como sus papás se las hicieron ver durante toda la etapa de su infancia y adolescencia, ¿no? Acá cuando estamos afuera tenemos que prepararnos desde antes. Sería ideal que tuviera mucha relación el alumnado con visitas industriales, con prácticas industriales, y no me refiero al hecho de que todo mundo haga prácticas profesionales durante todos los semestres, no me refiero a eso. Lo que me refiero es que sí conozcan más de viva voz lo que se hace en las empresas, lo que se utiliza, lo que se desarrolla, lo que se crea, lo que evoluciona, lo que se usaba antes, etcétera, ¿no? Creo que sí vale la pena aparte de la vinculación, digamos, aparte de estar en contacto las dos áreas o los dos sectores, que sí haya tangiblemente actividades para que los alumnos vayan viendo más realista la vida que pueden esperar. Y la fortaleza de espíritu y la humildad y todos esos valores que se tienen que ejercitar ya claro. en acción, ¿no? Claro. En la empresa. Que ya con el ejemplo que nos comentaste habla pues de un valor bonito, importante, el pues hablar con la verdad, es decir, no sé cómo se usa esto, quiero aprender. Y hablando de la selva, aquí vienen varias preguntas. Una es, hay que ayudar a que los muchachos estén más en contacto con la realidad. Pero querrá decir también que hagamos un poco la universidad más selva, en el sentido de más disciplina, más exigencia, más trabajo. Que otra pregunta que tengo, que son muchas, te iba a preguntar, ¿y cuántas horas trabajas al día? A lo mejor muchas. ¿Y qué tanto es importante el balance de vida? Pero, ¿cómo ves? ¿Sí valdrá la pena que hagamos un poquito de selva adentro? Yo creo que sí. Y sobre todo, pero fíjate que creo que lo principal y fundamental es que los jóvenes tengan conciencia de por qué se puede hacer o por qué es necesario hacer selva adentro. Lo que mencionaba hace unos instantes es, una vez que llevan a los primeros semestres allá a una visita industrial, que las puertas están abiertas de nuestras empresas cuando gusten ir, que ellos vean y que alguno de nosotros les diga, aquí señores, una vez que ustedes estén dentro de estos departamentos, el resultado, por ejemplo, para aquellos que están en ingeniería, es que el costo de cada uno de los procesos cumple el objetivo de cómo cotizó la parte comercial. La parte de mantenimiento, quien se desarrolla en la parte de mantenimiento, ingeniería de mantenimiento, es que todos los equipos que ven aquí trabajando estén operando en óptimas condiciones. La parte de producción, ingeniería industrial, es que tiempos y movimientos, la eficiencia, productividad, el manejo de personal, liderazgo, trabajo en equipo, solución de problemas, se dé de manera inmediata en cada una de las áreas o procesos de producción, porque así lo requiere el cliente. Y entonces cuando eso empiezan a entenderlo, por lo menos a visualizarlo, es mucho más fácil que ustedes puedan decirle, vamos a hacer un poquito más selvática la formación de ustedes dentro de la parte académica, ¿no? Pero sí vale la pena, no de manera aislada, porque no te lo van a entender, Edmundo, nunca lo van a entender, porque la edad, el proceso, la etapa académica no permite tener conciencia de una responsabilidad mayor. Cuando adoptamos esa conciencia es cuando ya forzosamente ya no hay una actividad de ir a un aula de clases, de que de alguna forma mi papá me siga o mi mamá me siga manteniendo, o yo siga teniendo un trabajo de medio tiempo y siga
medio manteniéndome para costear los gastos de una carrera. Ya es diferente, la vida ya entras directamente a una responsabilidad mayor y entonces ahí es donde agarra más conciencia. Creo que vale la pena generar esa conciencia antes, dentro de las aulas, vale la pena hacerla. ¿Y cuántas horas trabajas? Mira, Sí se puede saber. por supuesto que se puede, depende mucho. Ese balance que mencionas es importantísimo. También hemos hablado mucho la parte de humildad, la parte emocional, la parte espiritual, la parte laboral, inclusive labor social que debemos de tener nosotros como empresarios para regresar a la sociedad en la medida de lo posible lo que nos ha dado a nosotros también, ¿no? Todo eso tiene que ser un conjunto en donde de alguna manera tengas un equilibrio. Mucha gente me ha preguntado cuando doy algunas charlas si yo vivo en equilibrio. No, es imposible vivir en equilibrio el 100% del tiempo. Hay que buscar vivir en equilibrio, por supuesto, como personas. Es decir, debemos buscar una estabilidad en todos los aspectos de nuestras vidas, personal, familiar, amigos, laboral, espiritual, emocional, salud, ejercicio, comida, etcétera. Todos los aspectos que nos rodean como seres humanos, tenemos que tratar de mantenerlos en un equilibrio lo más posible. Pero hay etapas. Vamos a suponer, yo arranco otra vez un nuevo negocio. No puedo mantenerme en equilibrio una vez que tenga yo ese arranque, porque le voy a dedicar el tiempo que sea necesario para que el arranque sea exitoso, para que el arranque sea lo menos costoso posible y lo más rápido, el tiempo más corto posible en ese aspecto. Entonces, en ese periodo de tiempo pueden ser un mes, 3 meses, puede ser un año. Sé que mi aspecto personal, emocional, espiritual va a estar descuidado. Sé que probablemente la parte familiar va a estar descuidada. Pero pasando ese periodo de tiempo, voy a regresar otra vez a tratar de tener esa estabilidad, ese equilibrio, ¿no? Entonces, la respuesta a tu pregunta, Edmundo, es cuando arranco un proyecto, de hecho hace 15 años, yo vivía. Si hubiera tenido la oportunidad de tener un espacio ahí con un catre, con unas cobijas, te aseguro que lo hubiera puesto. Lo hubiera puesto para dormir ahí 1 o 2 horas y seguir y seguir. Pero pasaba los 7 días en ese proyecto cuando lo arranqué. Durante unos 6, 8 meses aproximadamente pasaba los 7 días ahí, duraba 12, 14 y 6 o más horas trabajando ahí, con tal de que el proyecto se estabilizara, madurara, porque el otro problema que tuve es que arranqué con la industria automotriz, y entonces la industria automotriz no te permite errores, no te permite errores más allá de un día, te permite errores a lo mejor de horas o de minutos, pero tu tiempo de reacción tiene que ser inmediato. Y entonces, si por alguna razón ese día no fue capaz de poder solucionar el problema, no puedes parar una línea de producción del sector automotriz porque es carísimo. Es carísimo. Entonces, esa formación tuve al momento de arrancar el primer negocio exitoso. Después de 3 intentos que no funcionaron, pero al final de cuentas el cuarto intento fue este proyecto, que es Mainsteel, y tuve una etapa intensa de aprendizaje en ese aspecto, ¿no? Entonces, le he dedicado el tiempo que sea necesario, No no hablemos de 8 horas al día o de 9 horas al día, porque eso establece un contrato, pero no. O sea, la verdad es que cuando te metes de lleno y quieres hacer que algo funcione y sea exitoso, tienes que enamorarte de eso, tienes que apasionarte, tienes que disfrutarlo, pero sobre todo tienes que entregarte por completo a eso. No es por siempre, no, claro que no. Ahorita si me preguntas, por ejemplo, ¿cuántas horas trabajo en un día hoy, después de 15 años de haber arrancado el primer proyecto que sí funcionó? Pues a lo mejor entre 6 horas al día en promedio, ¿no? O sea, no creo que pasen de 6 horas al día. Lo demás dedico mucho tiempo a mis hijas, a mi mujer, a mí, o sea, en la parte de ejercicio, trato de dedicarme también todo el tiempo que pueda, porque también es complicado manejar una responsabilidad o varias responsabilidades como las que manejo, ¿no? Cierto, cierto. La próxima vez que vengas, aquí va a estar el catre de la vicerrectora académica. Está bien por ahí, ¿verdad? A eso iba, fíjate, precisamente, ahora que decías que hay que hacer un poco de selva en el área académica, esa fortaleza de espíritu no la tuvo esta generación y no la está teniendo la que viene, ¿no? No diremos, no, hombre, es que es millennial, ni diremos que son generación Z, pero creo que sí estamos tratándolos entre algodones y para salir adelante se necesita mucha fuerza de espíritu. A lo mejor sí hay que hacer un poco selva, ¿no? Sí. Digo, no, voy a tratar de hacer el comentario sin hacer alusión a nada, en forma que le falta el respeto a alguien, pero la forma en cómo veíamos nosotros el desarrollo de un proyecto a cómo lo ven esas generaciones, hay un abismo de diferencia. Nosotros, por ejemplo, cuando creamos
toda mi generación, todos los compañeros empresarios, los que tienen arriba de 10, 12, 15 años con sus proyectos, todos coincidimos en que era o le dabas para hacerlo funcionar o sabías perfectamente que el resto de tu vida ibas a depender de alguien más, ¿no? Entonces, no había opciones acerca de que es un proyecto color rosa, es un proyecto que va a estar en las nubes, es un proyecto que se va a convertir en un PayPal o se va a convertir en un Apple o en un... No, tenemos que ser realistas de lo que vivimos todos los días afuera. Y la gente, los alumnos, tienen que ser lo más consciente posible que el hecho de tomar la decisión de iniciar un negocio no es suficiente para que funcione. Es más, ni siquiera para que se cree el negocio. Tomar la decisión de un negocio es el 0.01% del proceso que alguien vive hasta que el negocio se complete, sea tangible y comience a tener presencia en un mercado. O sea, es prácticamente nada. El hecho de soñar con desarrollar un proyecto o soñar, por ejemplo, con un gran amigo que tengo, que ahorita, por ejemplo, ese amigo llegó a ser presidente corporativo de todas las plantas de Tachíes a nivel Américas, es decir, desde Brasil hasta Canadá, y ahorita él ocupa un lugar en el Consejo de Tachíes en Japón. Se lo llevaron el año pasado para ocupar un lugar, un asiento en el Consejo de Tachíes en Japón a nivel mundial. Entonces, él, digamos, no es un dueño de una compañía, pero es un directivo impresionantemente admirable. Es un tipo con una capacidad, una inteligencia impresionante. Es un gran amigo, es un amigo que a mí me hizo crecer mucho a través de Tachíes, con diferentes proyectos que nos asignan a nosotros, pero se puede crecer como empresario o como directivo en cualquier corporativo. Él, les aseguro que se va a jubilar dentro de algún tiempo y su vida será obviamente una gran aventura, ¿no? Vamos a hacer la versión 2, 3, 4 de los diálogos con Cuitlahua, no acabaríamos nunca. Sí. Tendremos que hacer una segunda parte. Y tan no acabamos que te queremos hacer formalmente la invitación para que seas parte de nuestro consejo consultivo. Todo un honor, Edmundo. Muchísimas gracias. Ya te enviaremos un mensaje del doctor Miguel Andrea con una carta especial y sobre todo para hablar de rumbo de la universidad nos ayudará mucho el consejo. Yo acepto con todo gusto y placer. Gracias, gracias. Ya lo escucharon, de verdad, qué interesantes historias de vida, gracias al ingeniero Cuitlahua, que por siempre ser parte de Universidad de Santa Fe, ahora ya también como parte del Consejo de Administración, en fin, siempre estará presente por acá con nosotros y siempre será bienvenido. Ojalá que como él todos tomemos ejemplo y sigamos sus pasos. Les recuerdo que estamos en pleno proceso de inscripciones, así es que los esperamos por acá en Universidad de Santa Fe. Nos pueden llamar al 449-910-6850 o bien escribirnos en el WhatsApp 449-111-0460. Mi nombre es Alberto Gómez, esto fue Diálogos con Expertos. Que estén muy bien.